oasis de reflexión. Un programa dinámico dirigido a usted que está sediento de Dios. Le invitamos a abrir su corazón al poderoso mensaje de la palabra de Dios, expuesto por el pastor Alfredo Alegría. Lo que diré en este programa puede ser quizás un poco difícil de aceptar, principalmente si usted nació de nuevo estando aquí en los Estados Unidos. Primero haré una reseña histórica rápida. Nosotros sabemos que el país menos afectado en Europa con la persecución que la Iglesia Católica Romana lanzó en los tiempos de la historia, en los tiempos en que la Iglesia Católica gobernó sobre Europa, fue Inglaterra, el país menos afectado. Pero a pesar de todo, hubieron persecuciones en menor escala y también hubieron mártires en Inglaterra. Cuando la situación se agravó al extremo, un grupo de cristianos decidió emigrar al continente americano y fundar un nuevo país. Ese país fue los Estados Unidos, conocido erróneamente como América. Normalmente todo el mundo lo conoce así por sus ciudadanos. Establecido en parte bajo las bases espirituales y morales del cristianismo reformado. Y digo en parte porque la masonería inglesa planificó el establecimiento de este país para llegar a ser la cabeza del último imperio de la historia de los imperios gentiles. Fueron los misioneros estadounidenses, los apóstoles del siglo XX, quienes llevaron el evangelio a todo el mundo, cumpliendo así con la gran comisión de llevar el evangelio por cada rincón del mundo y hacer discípulos. Esto le vino a dar a Estados Unidos un lugar de preeminencia entre todos los países de la tierra. No importando cuáles fueran las causas o los móviles que propulsaron a estos hombres, algunos de ellos con corazón limpio delante de Dios, movidos por el amor hacia Cristo, otros con sentimientos mixtos, amando a Cristo y amando a su nación, como también al sistema económico que su nación representaba. Y un último grupo, simplemente como una estrategia política para frenar el avance del comunismo en el mundo, sin un verdadero compromiso cristiano. Lo cierto es que el evangelio de Cristo fue predicado en el mundo. El apóstol Pablo decía algo similar también a esto. Así el evangelio sale por toda la tierra en estos últimos días de aquí, del país de los Estados Unidos. Tomemos en cuenta la promesa que Dios hizo. Y está en Génesis capítulo 12, versículo 3, cuando él dijo: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Luego dice la escritura que en Isaac sería tomada en cuenta su descendencia, la descendencia del pueblo de Dios. Génesis capítulo 21, versículo 12, está esa promesa y también la podemos encontrar en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 18. Entonces llegamos al nacimiento de Isaac, de quien también nació Israel. Así la bendición de Dios hecha a Abraham permanece sobre Israel, de Israel nace el Salvador del mundo, y como resultado, al proteger a Israel, los Estados Unidos entran en la sombría de la bendición momentánea de Dios. Digo momentánea porque la Biblia dice, y nosotros sabemos, que Estados Unidos abandona a Israel en el futuro cercano. Ahora, por las acciones realizadas por el actual presidente Barack Obama, muchos creen que Estados Unidos ya dio la espalda a Israel en el año 2015. Acciones realizadas o relacionadas con la crisis de la centrifugación de uranio en Irán, donde Irán tiene permiso directo de los Estados Unidos para usar la energía atómica, entre comillas, con fines pacíficos. Lo que despertó, claro, de parte de Israel fuertes censuras y llamados de atención por el primer ministro en turno, Benjamín Netanyahu, al gobierno del presidente actual de los Estados Unidos. Esto nos explica en parte del por qué este país ha tenido un grandioso desarrollo económico hasta convertirse en la principal economía del sistema. Ahora bien, el abandono de los Estados Unidos hacia Israel es parte del cumplimiento profético que desembocará en la guerra en Armagedón, es decir, en Armagedón. No voy a entrar en detalles acerca de los mecanismos coercitivos que usan los fuertes en sus acuerdos económicos con los débiles para imponer intereses descomunales sobre préstamos internacionales y la obtención de enormes sumas de dinero que son ganancias a usura de la forma más injusta. Haré otra pregunta que exige una respuesta.
¿Qué de la moralidad de los Estados Unidos en este tiempo? ¿Se puede esconder la depravación existente en la sociedad estadounidense? No, de ninguna manera. Ahora, sin generalizar al extremo, este es el país de los presidentes cristianos protestantes, masones y a la vez racistas o adúlteros, o de los senadores cristianos protestantes antilatinos y antinegros, de diputados a favor del lesbianismo y homosexualismo que hoy por hoy han aprobado la ley del casamiento entre el gremio homosexual. Eso no se puede esconder, se hizo acá. El hecho de que Estados Unidos hayan salido casi todos los libros de doctrina, y oiga bien porque estoy hablando de la apostasía doctrinal de la iglesia de los Estados Unidos, y dije que el hecho de que de Estados Unidos han salido casi todos los libros de doctrina que se leen en las iglesias cristianas del mundo, nos dice claramente que la doctrina cristiana que conocemos hoy trae el sabor de la teología estadounidense, que en muchos casos es pronacionalista, o sea, con una inclinación interpretativa a favor de Estados Unidos. El evangelio de la prosperidad que se predica actualmente y que habla solamente de dinero, y claro, debemos reconocer que no todo es podredumbre, sino que también ha salido alguna teología sana, pero en un porcentaje limitado. Además, de Estados Unidos han salido también casi todas las herejías conocidas en nuestros días como sana doctrina, que hablan de la ilegítima autoridad de los ministerios pastorales y la legalidad del gobierno de los ancianos en las congregaciones, la ilegalidad de la doctrina de los diezmos, la ilegalidad de la existencia de templos donde se reúne la congregación, etcétera, que son blandidas actualmente como estandartes de esta falsa sana doctrina en nuestros días. Pero cuidado, aún algunas doctrinas que la iglesia moderna hoy acepta como sanas están cargadas con el veneno de la herejía que heredamos de la madre de las apóstatas, la cual es Roma, y de los pensadores cristianos del nuevo siglo, los más famosos pensadores estadounidenses. No han sido los escritores latinoamericanos quienes han escrito millones de libros en los últimos 100 años, ni han abarrotado las estanterías de las librerías. Pero aún las obras salidas de manos latinas han traído la profunda influencia de los escritores de los Estados Unidos, puesto que son ellos los que poseen el poder económico del dólar para lograr masivas impresiones multimillonarias. Ahora bien, todos cometemos errores, debemos admitirlo. Solo Dios es perfecto. Y aún en esas cosas equivocadas que creemos como correctas, que no podremos percibir mientras vivamos, echémoslas a los pies del Señor Jesucristo con toda humildad para alcanzar misericordia. Para mencionar una de las torceduras que estoy hablando, mencionemos el evangelio de la prosperidad. El error no está en creer en la prosperidad, sino en el énfasis tan acentuado que algunos ministros le dan y los métodos manipulativos que se usan para sacar el dinero a las ovejas cristianas y prosperar ellos, es decir, prosperar los que sacan el dinero de las ovejas cristianas, principalmente con la metodología de la doctrina de los pactos con dinero. Personalmente, yo creo que Dios prospera a sus hijos, como prosperó también a los famosos patriarcas del Antiguo Testamento y algunos de sus profetas. El axioma es buscar primero el reino de Dios y su justicia, es decir, ¿dónde se muestra la justicia del reino de Dios? En la ley de Dios, en la palabra, y todas las cosas os serán añadidas. Eso es una promesa. Pero bien, ¿qué enseña la doctrina de la prosperidad? Si estás en pobreza, es porque no tienes fe y estás espiritualmente llevando una vida de pecado. Yo estuve en una reunión de líderes cristianos en un país centroamericano ya hace un par de décadas, 2-3 décadas atrás. La reunión se llevó a cabo en un hotel donde un próspero pastor de la capital del país de El Salvador iba a exponer un buen proyecto. La instalación de una planta repetidora de radio en la zona sería esta, en la zona este del país. Era una zona de guerra peligrosa, conflictiva. El país vivía esa situación tensa de la guerra en ese tiempo. Así que el pastor empieza su exposición con un mensaje de superfe y de prosperidad. Y concluye
su mensaje algo así. ¿Quiere usted saber si una persona tiene fe? Vaya a su casa y observe cómo vive. Si vive en pobreza, quiere decir que no tiene fe, y la falta de fe es pecado. En ese mismo momento, mi mente viajó a la velocidad luz y empecé a preguntarme a mí mismo cómo puede un hombre que vive donde no sucede nada, allá en la capital, en San Salvador, donde se oye solamente una bomba, unos 3-4 balazos por la noche, venir a dar una lección de fe a hombres sencillos que viven diariamente en medio de las balas y decirles que están así porque no tienen fe. ¿Acaso no se necesita fe para estar vivo pastoreando una iglesia en zona de guerra? Realmente para mí, ese fue un hombre ofensivo, orgulloso, altivo y arrogante, que llegó a hablarle de superfe, de lo que aprendió de los maestros norteamericanos en los libros que escribieron los maestros de fe norteamericanos, y que ahora se estaba copiando y estaba volcando todo ese conocimiento que él creyó que era bueno hacia pastores humildes que por fe estaban vivos en la zona de guerra en el país de El Salvador. Ahora yo me pregunté, ¿para qué llegó este hombre a este lugar? Tan solo para maltratar a los verdaderos siervos de Dios. En el fondo ese fue el propósito de este pastor donde está hoy. ¿Qué fue de su ministerio? Yo sé lo que fue, pero esta información no la compartiré. Me pregunto, ¿de dónde sacó la idea absurda de medir el grado de fe por las riquezas materiales? La respuesta es del principal maestro estadounidense de la superfe, el ya fallecido pastor Kenneth Hagin, del cual seguramente también ustedes habrán leído algunos de sus incendiarios folletos de superfe. Y la Biblia habla acerca de estas personas y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, que tendrán apariencia de piedad. ¿A quiénes se está refiriendo esta profecía que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo? A los maestros de la superfe, que es lo mismo decir maestros del Evangelio de la Prosperidad, que todos ellos son originarios de los países más ricos del planeta. ¿Ha visto usted cómo están pobladas las congregaciones de estos maestros? Son congregaciones prósperas, numérica y económicamente. ¿Por qué están llenas sus congregaciones? ¿Por su alto grado de santidad? ¿O porque tienen una unción superior a los millones de ministros en los países pobres? No, sino porque en ellos se está cumpliendo la palabra de Dios, porque la Biblia dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y apartarán de la verdad el oído de los que le escuchan a ellos también, y se volverán a las fábulas. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Usted lo puede leer en su Biblia. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Eso le fue dicho al profeta Amós en el capítulo 8, en el versículo 11 y 12. Ahora bien, estas multitudes que se aglomeran en los templos de los falsos maestros, que son iglesias milenarias, multitudinarias, fueron vistas por el profeta Amós alrededor del año 750 a.C., quienes, hambrientos por comer el maná celestial, reciben las algarrobas del materialismo mundanal disfrazado como una esencia doctrinal cristiana, como que fuera una doctrina realmente esencial. El mensaje es agradable al oído. No tiene que arrepentirse de sus pecados, no hay cruz que cargar y una promesa de prosperidad económica sin precedentes. Obtendrás el negocio de tus sueños, el auto de tus sueños, la casa de tus sueños, la cuenta bancaria de tus sueños. Todo gira alrededor del mensaje acerca del dinero. Lógicamente, las personas que asisten a esos templos llegaron con sed y hambre de escuchar el mensaje de Dios, pero cayeron en la trampa de la avaricia. Permanecen ahí cautivos por el espíritu de la avaricia. Este es tiempo final, tiempo de arrepentimiento, un llamamiento de Dios en la palabra a través del Espíritu Santo, para que usted se arrepienta, salga de esos lugares y busque realmente un lugar donde se predica a Cristo. Este fue su programa, Un Oasis de Reflexión. Escúchenos en nuestra próxima edición y juntos tomemos la refrescante palabra de Dios. Un oasis de reflexión.